Hola, hola, buenas tardes, jóvenes de octavo. Espero que estén súper bien, que hayan podido descansar, recobrar energías para poder iniciar este segundo semestre. ¿Ya? Y hoy día les traigo una clase sobre energía eléctrica. Y ahí el objetivo principal es comprender los conceptos de energía eléctrica, diferencial de potencial eléctrico, intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica y eficiencia eléctrica. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los conceptos de energía eléctrica, diferencia de potencial e intensidad de corriente. La próxima clase vamos a continuar con el objetivo de la potencia eléctrica, resistencia y eficiencia eléctrica. Primero, ¿cómo se origina la electricidad? Fíjense bien acá en esta imagen de esta niñita que tiene, ¿cierto?, sus mechitas, sus pelitos, así como bien erizados, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Cómo creen ustedes que pasó esto? ¿Qué fenómeno está experimentando la niña? Un fenómeno de electricidad estática, ¿cierto? A través de la electricidad estática es que esta chiquitita, ¿cierto? Se le están parando los pelitos, ¿cierto? Se le está erizando el pelo. ¿Qué es lo que causa este fenómeno? La fricción, ¿cierto? Provoca que los electrones de un cuerpo se exciten, ¿cierto? Y provoque este tipo de reacción. A partir, ¿cierto?, de lo que es la electricidad, necesitamos comprender algunos conceptos. Dentro de esos conceptos vamos a tener el del voltaje o la diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? ¿Qué es el voltaje o diferencia de potencial eléctrico? Primero, el voltaje es la fuerza, la magnitud que va a impulsar a los electrones. Acá este es un conductor. Imagínense que esto es un cable, ¿cierto? Un cable conductor. ¿Ya? Y me dice que es la fuerza con la que impulsa a los electrones, en este caso los electrones están representados por estos lunares amarillos, a través de este cable conductor. En un circuito cerrado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cuando el circuito está cerrado, quiere decir que está encendido. Vamos a tener entonces que el voltaje va a ser la fuerza, la magnitud con que todos estos electrones van a ser empujados, van a ser impulsados, van a ser movidos, ¿cierto? A través de este cable conductor, ¿cierto? En un circuito que está encendido, que está cerrado. Esto para que los electrones sean capaces de llegar de un punto A un punto B, ¿ya? De un punto a otro en sí. Esa es la magnitud física que es capaz de cuantificar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, como les decía. El potencial eléctrico entonces va a ser el trabajo realizado o proporcionado por una fuerza externa para poder atraer así una carga positiva unitaria, Q, la carga eléctrica, desde el punto inicial o una referencia que llegará, ¿cierto?, hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica o a velocidad constante. Entonces, voltaje, decíamos, fuerza con la que se van a mover estos electrones a través del cable conductor en un circuito eléctrico cerrado. ¿Ya? Cerrado quiere decir que está encendido. Otro concepto que tenemos que tener claro es el de corriente eléctrica, ¿ya? Que va a corresponder al flujo de cargas, en este caso de los electrones, que se van a mover por una determinada región de un conductor, de un cable conductor. Se desplazan siempre de una zona de mayor potencial a otra de menor potencial eléctrico. O sea, de un punto A a un punto B, ¿cierto? Pero de mayor a menor potencial eléctrico. Y un tercer concepto que tiene que tener clarísimo es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Se le va a asignar la letra I mayúscula, como lo tenemos en esta fórmula, y se define como la cantidad de cargas, es la cantidad de cargas Q, que atraviesan una sección transversal. O sea, si yo corto un cable, ¿cierto? De esta manera, este es el cable y lo corto con una sección transversal, ¿cierto? La intensidad de corriente eléctrica va a ser entonces la cantidad de cargas, la cantidad de electrones en este caso que va a estar pasando, transitando, ¿cierto? Que atraviesa una sección transversal del conductor en un tiempo determinado. Esa T minúscula corresponde al tiempo. Ese tiempo va a estar representado en segundos. ¿Ya? Q,
que son las cargas eléctricas, en este caso los electrones que pasan, ¿cierto?, en un tiempo determinado por esta sección, por este cable conductor, se va a medir en Coulomb, con una letra C mayúscula, que es la respectiva unidad para las cargas eléctricas. Y la intensidad de corriente eléctrica se va a medir con la unidad de amperes, una A mayúscula. En este trabajo es sumamente importante respetar las unidades. Debo colocar las unidades al momento de hacer los cálculos, ¿ya? Bien, y acá pasamos a la parte práctica, donde Q dijimos que era el valor de la carga expresada en Coulomb, con una C mayúscula. T es el valor del tiempo expresado en segundos. Ojo con esto, que siempre debe estar dado en la unidad de segundos. Si me dan el tiempo en minutos, tengo que transformarlo a segundos, ¿ok? Si me lo dan en horas, lo transformo a minutos y de los minutos a horas. Y luego tengo la I mayúscula, que corresponde al valor de la corriente expresada en amperes, de la intensidad de corriente, ¿cierto?, expresada en amperes. Y acá les voy a mostrar un primer ejemplo, que es el primer problema. Dice, determina la intensidad de corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 120 coulombs por una sección del mismo en 0,4 horas. Expresa sus resultados en amperes y miliamperes. Nosotros vamos a trabajarlos en amperes nomás, ¿ya? No nos vamos a complicar la existencia con otro todavía. Entonces primero tengo que detectar cuáles son los datos. Los primeros datos que me entregan son las cargas eléctricas, porque me dice que son 120 coulomb. La unidad de coulomb es para cargas eléctricas. Entonces, Q, que es las cargas eléctricas, es igual a 120, C, que son 120 coulomb. Y el segundo dato es el del tiempo, porque me dice acá que esas cargas, ¿cierto?, las 120 coulomb pasa por una sección del mismo cable conductor en 0,4 horas. Entonces tiempo, 0,4 horas. Pero tenemos un detalle, que me dice 0,4 horas. Y las horas no me sirven acá para este trabajo. Debo pasar esas horas a minutos y de minutos a segundos. Vamos viendo acá. Para poder obtener la intensidad de corriente eléctrica es necesario que el tiempo esté expresado en segundos y no en horas, que es lo que les mencionaba recién. Por lo tanto, vamos a convertir dicha unidad. Yo sé que en una hora hay 60 minutos y que en un minuto hay 60 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto, ¿cierto?, que lo coloqué con sus respectivos paréntesis, multiplicado por los 0,4 horas. Entonces, realizo esta operatoria matemática y mi resultado va a ser igual a 1440 segundos. Entonces, al realizar esta operatoria matemática, ¿cierto?, coloco las horas tal cual me las pasan, 0,4 horas, las coloco, las escribo, por lo que se supone que hay en una hora hay 60 minutos. Fíjate, como quiero pasarlas no a minutos, sino que quiero pasarlas a segundos, tengo que también colocar ahí en un minuto, de esos minutos de acá, en uno de ellos hay 60 segundos. Entonces realizo la operatoria matemática. Acá este paréntesis con este otro, al estar así, quiere decir que se están multiplicando, ¿ya? Entonces tengo que ejercer la operatoria matemática para multiplicación de fracciones. Ahora sí podemos usar la fórmula de la corriente. La fórmula de la corriente o de intensidad de corriente dice que la intensidad de corriente es igual a las cargas, ¿cierto?, eléctricas expresadas en Coulomb, que atraviesan, ¿cierto?, la sección transversal en un tiempo determinado. Entonces, vamos a sustituir los datos. La Q era igual a 120 Coulomb, que ya lo teníamos, y el tiempo, que lo pasamos de los 0,4 horas, ¿cierto?, a 1440 segundos. Esto me da un resultado de 0,083 amperes, porque divido este valor por este otro. Como este valor es inferior a este, me va a dar un decimal. Entonces el resultado expresado en amperes es de 0,083 amperes. Y ahí tenemos la resolución del ejercicio número 1. Problema número 2. La intensidad de corriente eléctrica en un circuito es de 55 miliamperes.
¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 90 coulombs? Expresa el resultado en horas. ¿Ya? Entonces, me están preguntando por el tiempo. Dice, ¿cuánto tiempo se requiere? Por lo tanto, el tiempo no lo tengo. Pero sí tengo la intensidad de corriente y sí tengo las cargas eléctricas. Entonces, como datos, coloco acá, ¿cierto? Las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas. Aquí creo que me equivoqué. La carga eléctrica acá dice 120 y debo colocar 90. Acá hay un error, ¿ya? Carga eléctrica es 90 coulombs. Y la intensidad de corriente sí está en lo correcto acá, las 55 miliamperes, ¿cierto? Que lo pasamos a amperes. Y esto es, pasa a nomenclatura científica, notación científica, ¿cierto? La pasamos a los amperes. Obteniendo el tiempo, entonces. Para poder obtener el tiempo hemos dicho que necesitamos despejar a la variable del tiempo en la fórmula de la corriente. Esta es la fórmula de la corriente. Y es igual a las cargas partidas por el tiempo. Pero a mí me falta este valor. Y tengo este y tengo este. Así que debo despejar. Saco t de acá, lo saco fuera de la igualdad, ¿cierto? E incorporo la intensidad hacia acá. Entonces me quedarían las cargas divididas por la intensidad de corriente. Sustituyo los datos. Las cargas dijimos que son 90 coulombs. ¿Dónde está? Acá. 90 coulombs. Y la intensidad de corriente en amperes dijimos que era de 55 por 10 elevado a la menos 3 amperes. Al realizar esta división, ojo que en la calculadora para poder hacerlo debo utilizar primero, como esto es notación científica, debo utilizar en la calculadora científica, como si fuera una calculadora normal, debo usar la calculadora científica y empezar a apretar el botón, pongo los 55, escribo 55 y hay un botón que dice EXP, ya que es exponencial. Aprieto ese botón y escribo, después hay un botón más arribita de esos botones chiquititos que dice un signo menos entre paréntesis. Aprieto ese botoncito y coloco el 3. ¿Ya? Entonces coloco 90 dividido por 55 EXP, el botón del menos en paréntesis y el número 3. Y ahí me va a dar el resultado, aprieto el igual, ¿cierto? La igualdad, y me va a dar este resultado, que equivale a 1636,33 segundos. Y me piden el resultado en horas. Por lo tanto, ustedes saben que en una hora hay 60 minutos y que en 60 minutos hay 60, perdón, y que en un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, tengo que ir pasando los segundos a minutos y después esos minutos los paso a horas. ¿Ya? Ahí no les mostré esa parte. Tarea. Ustedes van a realizar estos dos ejercicios que son explícitos y yo les coloco acá los resultados. El resultado que a ustedes les debería de dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar en ustedes? Primero, que leer bien, ¿cierto? El problema. Identificar los datos que les dan y luego el desarrollo tal cual se lo mostré anteriormente. ¿Ya? Lo mismo acá. Son solamente estos dos ejercicios. Van a recordar, ¿cierto? Trabajar en su cuaderno de ciencias. Van a pausar el video para copiar lo que sea necesario. Van a sacar una foto a la tarea una vez que la hayan terminado. Y me la van a mandar a mi Facebook para poder corregirla. Espero que la clase les haya gustado. Que cualquier duda o consulta me la hacen saber a través del Facebook. Que estén súper bien, chiquillos. Bendiciones.